Estimada licenciada y estimados compañeros, el día de hoy en nuestro grupo les vamos a hablar sobre lo que es el neoconstitucionalismo, sus características, los tipos de y también las críticas que hay al respecto, así que sigan bien. Que comencemos con las características del neoconstitucionalismo. Bueno, la primera característica bastante vital que tiene el neoconstitucionalismo vendría a ser lo que es la supremacía de la Constitución. Esto porque para el neoconstitucionalismo la Constitución no solamente es, digamos que, un conjunto de normas, sino que es la norma suprema que guía todo el ordenamiento jurídico, es decir, que lo regula. Así que para el neoconstitucionalismo todas las leyes y los actos del Estado deben estar en consonancia con sus principios constitucionales. Otra característica bastante importante del neoconstitucionalismo llegaría a ser que la Constitución es normativa, lo cual quiere decir que no solo establece, digamos, principios generales, sino que también tiene un impacto directo en la interpretación y la aplicación del derecho en algunos casos, lo cual es bastante importante, ¿no? También tenemos la protección de derechos fundamentales. Este es un pilar bastante importante para lo que es el neoconstitucionalismo. Es muy importante, muy importante, asignar atención. Uno de los pilares del neoconstitucionalismo, como ya lo decía, es esto, porque la protección y la promoción de los derechos fundamentales es la base de lo que es el neoconstitucionalismo. Dado que estos derechos se ven como el centro de un orden constitucional, ¿ok? Y los tribunales, o sea, se debería, no sé, deberían considerar los tribunales de que deberían tener un papel activo en la defensa de estos. Otra característica también es que el papel de los jueces y los tribunales constitucionales son centrales, son demasiado importantes, porque los jueces y especialmente este tipo de tribunales constitucionales tienen un rol crucial en la interpretación y la aplicación de la Constitución. Entonces, este enfoque otorgaría un mayor, no poder, pero sí como que sí, una especie de poder para que los jueces puedan evaluar la constitucionalidad de las leyes y los actos que comete el gobierno, ¿no? Otro pilar también bastante importante son los valores y los principios constitucionales, dado que el neoconstitucionalismo enfatiza la importancia de estos valores constitucionales, como la dignidad humana, la justicia, la igualdad, la democracia, etcétera, 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 dado que estos principios considera que guían a la interpretación de las normas y la resolución de conflictos legales, obviamente. Y por último, también yo considero que es una característica bastante importante y bastante fundamental, que es el control de constitucionalidad, dado que esta corriente, digamos, llega a promover este control de constitucionalidad, pero no es un control así X, sino un riguroso control constitucional, ¿ok? De las leyes y los actos del Estado, lo cual implicaría, digamos, una revisión constante por parte de los tribunales, para asegurar que las acciones de los gobiernos y de la todos estas acciones del gobierno vayan, en la línea, digamos, con los valores y principios constitucionales. Gracias. Las extensiones del neoconstitucionalismo que podemos visualizar es la supranacional. El neoconstitucionalismo supranacional se refiere a un neoconstitucionalismo por encima de las naciones. Esto quiere decir que, para empezar, es un neoconstitucionalismo que tenemos que entender que es internacional, es decir, va fuera de las naciones, en un aspecto más conjunto. Los aspectos que hay que conocer sobre el neoconstitucionalismo supranacional. Entre ellos podemos encontrar la supremacía del neoconstitucionalismo supranacional, lo cual nos dice que las normas o las ideologías neoconstitucionales supranacionales están por encima de las nacionales. Aspectos a considerar podrían ser la intervención judicial a nivel supranacional o tal vez la protección de los derechos fundamentales de manera internacional. En la realidad hay algunos ejemplos que podemos visualizar, como por ejemplo podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Unión Europea, que es una de las más famosas y una de las más exitosas. El neoconstitucionalismo latinoamericano es una corriente que ha surgido con las fuerzas América Latina
caracterizada por una nueva forma de entender y aplicar las constituciones. En esta región, este movimiento se enfoca en promover la justicia social y reconocer los derechos colectivos, particularmente estos grupos históricamente marginados como los pueblos indígenas. Se puede hablar sobre la constitución de Ecuador, que es la del 2008, y la de Bolivia, que es la del 2009. Entonces, estas dos constituciones nos dan a conocer sobre cómo reconocen los derechos individuales, sino también los colectivos, y también sobre los de la naturaleza, específicamente en cómo esto incluye las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, como la inclusión de los derechos ambientales. Es como parte fundamental de su marco jurídico. Bueno, pues el neoconstitucionalismo latinoamericano representa una evolución significativa en el reconocimiento y protección de sus derechos, buscando una sociedad justa y equitativa e inclusiva. Bueno, ahora hablaremos sobre el neoconstitucionalismo europeo. Antes de eso debemos entender qué significa la misma. Es un conjunto de ideas o una ideología que explica diferentes puntos de análisis. Y una de ellas es el surgimiento de un nuevo modelo de constitución, la cual se ha desarrollado, ha finalizado después de la Segunda Guerra Mundial, que es en el año 1945. En ese entonces la sociedad había sufrido muchas atrocidades, también se han vulnerado sus derechos. Entonces es de esa manera o se ve necesario modificar el esquema jurídico. La reconstrucción de Europa después de esta guerra es que todas las constituciones de los poderes públicos, las normas materiales de actuación de los poderes públicos, del Estado y un sinfín de derechos fundamentales, todo ello se convirtió en una materia de estudio y una nueva visión del Estado de Derecho. Con lo cual es como una nueva fase en el marco del proceso histórico de la Constitución Europea, y que la misma va a dar paso al neoconstitucionalismo latinoamericano. Críticas al neoconstitucionalismo. Como número 1 tenemos el activismo judicial excesivo, el cual puede fomentar un activismo judicial que se aleja de la simple interpretación de la ley. Como punto número 2 tenemos la pérdida de legitimidad democrática, en el cual el poder que se otorga a los jueces no electos podría socavar la legitimidad democrática. Como punto número 3 podemos hablar sobre la vaguedad en la interpretación, en la cual los principios amplios pueden llevar a interpretaciones inconsistentes y subjetivas. Como punto número 4 hablamos sobre la politización del poder judicial, en el cual el enfoque en principios políticamente cargados pueden comprometer la independencia judicial. Como penúltimo punto hablamos sobre la dificultad en la implementación, en el cual los ideales del neoconstitucionalismo pueden ser difíciles de aplicar en contextos con instituciones sumamente débiles. Y bueno, como último punto de críticas al neoconstitucionalismo hablamos sobre la desconexión con la realidad social, en el cual el neoconstitucionalismo es criticado por promover principios que pueden no ser alcanzables en contextos de pobreza, desigualdad o instituciones débiles, convirtiendo las normas constitucionales en declaraciones simbólicas sin impacto real.